Hablar del órgano de tubos de la Catedral Metropolitana de Medellín es hablar de una epopeya, casi como prestado el término de la literatura. Estamos hablando de uno de los instrumentos musicales más grandes de este lado del mundo. Estamos hablando de un instrumento que pesa 22 toneladas netas, que más que un instrumento, es un gran instrumento de viento. Y entonces, entendido así, es un gran instrumento comprendido entre trompetas, oboes, y que más o menos tiene incluso unos registros similares a la voz humana. Hablar de este órgano es hablar de una epopeya, de un antojo, hablar de un capricho que tuvo una ciudad que tenía una enorme catedral y que quería entonces rematarla con un instrumento de esas dimensiones y de esa capacidad sonora. Este órgano lo construyeron en Alemania, ¿ya? En la casa Walker, en el año de 1932 se inauguró. Las maderas, por ejemplo, que se ofrecieron para hacer este que está en este momento fueron de roble y se pidió que se reemplazaran por madera de caoba traída del trópico. Un peso de 27 toneladas, ¿ya? Y vino por barco. Lo trajo el ingeniero Oskar Binder, que fue el encargado de hacer el ensamblaje de todo el instrumento, tanto en la fábrica como acá, porque este instrumento, cuando se construyó, se armó allá en los talleres en Alemania, se desarmó, ¿sí?, después de hacerse todas las pruebas del instrumento, y ya se empacó y se trajo. Eso se embarcó primero por un transatlántico y luego en la costa, en Barranquilla, se trajo por el río Magdalena. Como este órgano fue construido antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, y quedó por fuera de Alemania, o sea, en ultramar para ellos, ¿cierto? Se salvó de la destrucción de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Oskar Binder sugirió que había que reforzar este espacio, claro, previniendo que iban a instalar un instrumento de ese peso. Una vez entonces le entregaron los refuerzos al ingeniero, es cuando se instalaron unos grandes malacates, otra cosa que unos ascensores, para poder subir el pesado instrumento. Y le pusieron 12 personas para que trabajaran con él. Entonces, estas 12 personas eran encargadas, a través de este instrumento mecánico, de subir hasta el segundo nivel de la catedral todas las piezas que iban a armar el instrumento. En nuestro medio, el órgano indudablemente está ligado a la Iglesia Católica Romana. El órgano pudo haber llegado al continente, a Colombia, sobre todo a Nueva Granada. Es muy posible que en la época de la colonia, pero de esos instrumentos no tenemos noticia. Esos instrumentos, por desgracia, desaparecieron. Sin embargo, era obligatorio acompañar el canto con estos instrumentos. Era el único instrumento aprobado por la liturgia. Tenemos que hablar de los años 30, cuando fue importado este instrumento musical. Tenemos que entender que habíamos acabado de pasar, o todavía estábamos viviendo, el asunto de la depresión económica. Todavía estábamos sabiendo que estábamos gastando las últimas reservas de dinero que a este país le quedaban por la indemnización del Canal de Panamá.
Pero nada de eso fue un obstáculo para que la curia en Medellín y algunas personas que hicieron unas donaciones importantes invirtieran la suma de $25.000 de la época para poder pagar ese instrumento. El órgano es un instrumento que funciona con aire, ¿sí? Es un instrumento aerófono. Las flautas son de varios materiales, hay en madera, hay en metales, y las de metales, dependiendo de la calidad del metal, de las aleaciones, de las formas, que entonces cambian los sonidos, ¿ya? Uno en el órgano pues puede lograr una mezcla enorme de sonoridades. Este instrumento en particular, que es el más grande de Colombia, tiene 71 registros, pero de esos 71 registros tiene 56 registros que son sonoros. Han sido muchos los organistas que han pasado por este instrumento musical. Han sido generaciones y generaciones de medellinenses y de visitantes de Medellín los que han pasado por los fastuosos conciertos que este instrumento ha tenido la oportunidad de dar. Son documentos vivos de la historia de una comunidad, de un pueblo. Alrededor de ellos se tejen cantidades de historias desconocidas. Hay órganos en esta ciudad donde es muy posible que se hayan compuesto los primeros acordes del himno antioqueño, como es el órgano de las monjas de la mansión. El maestro Vidal llegó a vivir allá con ellas y él cambiaba su hospedaje y su comida por los servicios de organista. Entonces son órganos que han sido tocados por manos prodigiosas o por manos que representan algún sentido especial para nosotros. Este instrumento, y con toda su edad, se vio amenazado en su integridad varias veces por las plagas, las humedades, también por la falta de mantenimiento, pero hoy es un instrumento que luce espléndidamente mantenido, que hemos tenido entonces la oportunidad de que otras instituciones y la misma curia de Medellín hayan reconocido su valor y lo contengan dentro de uno de sus bienes patrimoniales más preciados. Tenemos que sentirnos orgullosos en Medellín y en la región y en el país de tener un instrumento musical como este. Lo reitero, han sido muchas las notas musicales que este instrumento le ha dado de manera virtuosa a la historia de la ciudad. Aparte de todo eso cultural y simbólico, está la parte musical. O sea, las iglesias hoy día tienen que verse como salas de conciertos. Una iglesia o un templo religioso que ofrezca buena música siempre va a tener buena acogida dentro de la gente, dentro de sus feligreses. La catedral, por ejemplo, es por excelencia el templo cultural para el órgano de esta ciudad. Eso es más o menos, como diría yo, la importancia a grandes rasgos de los instrumentos que tenemos y de los cuales pues hace parte de nuestra cultura. Para terminar, podemos decir que en Antioquia tenemos 34 órganos tubulares. Es la región de Colombia con más órganos, aparte de Bogotá. Pero en Bogotá solo hay una marca, son alemanes casi todos. Y aquí en Medellín tenemos órganos ingleses, españoles, franceses, canadienses, alemanes. Entonces eso hace que digamos que la sonoridad y que lo que se pueda explorar sea mucho más amplio y mucho más interesante.